¡Silencio! ¡Luces! Cámara, acción. Escena 1, toma 1. Los que hicieron nuestro cine. No tengas temor. Sigue adelante. Siempre adelante. Este es el salón de recepciones. Es bello, ¿verdad? Pero no te cohibas, que aunque aquí han estado las más grandes personalidades de todo el mundo, ninguna ha sido mejor que tú. Y este es el salón de embajadores. Sí, este es Juárez, aquel pastorcito indio y más tarde presidente que luchó contra los invasores y se enfrentó a Europa y que consagró su vida al servicio de su pueblo. Y este es Hidalgo, el cura anciano que rompió cadenas y tocó campanas y que dio a... En 1947, al iniciar su gobierno, el presidente Miguel Alemán encuentra al cine mexicano en situación crítica. Externamente, la reconquista del cine norteamericano de sus territorios perdidos y el impacto del cine europeo de la postguerra hacían peligrar el mercado latinoamericano, antes el principal consumidor de nuestras películas. En lo interno, el incremento de los costos de producción, resultado del aumento de los precios por los años de las vacas gordas, y el fortalecimiento del monopolio Jenkins, que imponía desde la exhibición por su control de los cines políticas de producción, hacían muy difícil que las películas se recuperaran en el mercado nacional. Estos factores negativos, sumados a la poca visión de los productores del cine nacional, que en lugar de mejorar la calidad para competir internacionalmente, hacían un cine casero para abaratar costos, dieron como resultado no solo una sensible baja de las películas producidas, 14 menos que en 1946, sino de su calidad promedio. En esta lista de maestros rurales que se han distinguido en el servicio de la patria, figura su nombre. Por eso me permití llamarlos, para solicitar de ustedes una colaboración tan importante y delicada que rebasa los términos de su deber profesional. Como usted sabe, acabo de inaugurar mi gobierno y estoy absolutamente resuelto a enfrentarme a los graves problemas que pesan sobre México. La pura decisión de un hombre, así sea el presidente de la República. La situación del cine nacional era uno de los grandes problemas a los que se enfrentaría el nuevo presidente. Durante su sexenio, se fortalecerá el apoyo financiero estatal a la producción a través del Banco Nacional Cinematográfico y se promulgará en 1949 la Ley Cinematográfica, vigente hasta la fecha. Al terminar el conflicto bélico, se inicia la primera época en que el cine mexicano empieza a decrecer, porque los ingresos bajan notablemente al iniciarse la competencia del cine norteamericano y el europeo, y sobre todo el norteamericano, pues con el poder económico de una de las naciones más importantes, la más rica del mundo, se puede decir, se destaca dominando la cinematografía mundial. Empezaron a recuperar los europeos y los americanos los mercados que habían dejado enfriar bastante y que nosotros había tenido la oportunidad de hacer una penetración muy intensa. Los italianos que empezaron a hacer un cine muy bueno de la posguerra, el neorrealista. Los franceses también con la Nouvelle Vague, con Godard, todas esas cosas de Abu de Souffle, que lo hizo Belmondo, que es otro de los feos que golpea la pantalla, ¿no? Y entonces empezó el cine mexicano a bajar de ingresos. Conforme bajaba de ingresos, los productores no encontraron otra solución que hacer las películas más baratas. Entonces bajaba la calidad. A menor calidad, menor interés de los mercados y los
Las agencias que México tenía en Centro y Sudamérica, ahí mismo los gerentes de esas empresas estaban distribuyendo material italiano, material español, material francés, y las películas nuestras se enlataban. Ante esta competencia, comprende usted, el cine mexicano empezó a declinar un poco y parece que los productores no tuvieron la visión, hay que decirlo, de verdad, no tuvieron la visión de que tenían que ser más competitivos ante un cine mundial. Y de ahí vino el principio de la caída del cine mexicano. Cada vez el cine era más malo. Usted llegaba con una historia y dice, no, me decía el productor, esta historia pues es muy costosa y pues quién sabe si gusta o no. Mira, vamos a volver a hacer esta que hicimos hace 2 años. Nada más le cambiamos nombres, al tío lo hacemos abuelo, a la mamá la hacemos madrastra, en lugar de ser en Guadalajara, la cosa es en Monterrey. El mismo argumento, como dicen, la gata revolcada o no sé qué. La misma gata, solo que revolcada. Y de esa manera, el cine mexicano comenzó a caer hasta que el público le volteó la espalda. Las condiciones de monopolio norteamericano seguían en México, ya mucho más fuertes debido a la presencia del señor ese que disfrazado de cónsul americano vino a México y se llamaba Guillermo Jenkins. Jenkins, que construyó todos los cines esos de Oikot. El monopolio Jenkins perjudicó a todo el cine mexicano y hasta el americano también, porque el señor Gabriel Alarcón y Espinosa Iglesias tenían los cines y el señor Jenkins financiaba las compras de más cines. Frente a la cadena de oro estaba Alarcón, Gabriel Alarcón, pero él también ofrecía anticipos considerables para que se produjeran películas. Llegó un momento en que ya nadie ofrecía anticipos por la caída de los mercados extranjeros, por la situación económica de México, en que el dinero pues se empleaba con mejor éxito en cualquier tipo de industria que no fuera la del cine. Tuvimos que variar el esquema del cine mexicano. El cine mexicano era explotado, en el buen sentido de la palabra, no con ventaja, por empresas privadas, no por productores, sino por empresas locales de Venezuela, de Cuba y de los Estados Unidos de Norteamérica, los cuales otorgaban algunos precios fijos por las películas y otros anticipos mínimos a cuenta de distribución. Esos anticipos bajaron. Las empresas dejaron de ser florecientes por la competencia del cine norteamericano y el europeo de alta calidad. Entonces se creó la empresa Películas Mexicanas, formada por productores con filiales en toda América. Esa compañía Películas Mexicanas aportó una capital. Con ese capital financiaba a las películas que se iban a hacer y empezó a defenderse, incluso a tener mucho éxito. En las compañías que principalmente organizaron eso, pues fueron Filmex, Film Mundiales, Plaza, Diana, lo que era Drogas, y otros productores que se unieron a todo eso, como los Galindo, Mieri Brooks, y independientemente de una serie de productores también fueron entrando o recibiendo el financiamiento de esas compañías. Entonces eliminamos por necesidades, o se eliminó en ocasiones por falta de recursos, el intermediario. Esa comisión del intermediario quedó en favor
de la recuperación del cine mexicano, y así nosotros logramos recuperar gran parte de lo que perdíamos por la competencia extranjera. El Banco Cinematográfico se llamaba así en 1941. Hasta 1947 se llamó Banco Nacional Cinematográfico, precisamente para dar entrada al cine al Estado. De cierta manera vino a suplir todas las otras fuentes económicas que ya no existían. Entonces deja de interesarle al señor Jenkins sus acciones, su ser socio de eso, y cambia sus acciones por las de la operadora de teatros. Del gris panorama del cine mexicano de esa época sobresale Río Escondido, de Emilio Indio Fernández, protagonizada por María Félix y producida por Raúl de Anda. Río Escondido es la historia de una maestra rural que se enfrenta en su noble tarea alfabetizadora al poder y a los deseos de un brutal cacique. Sin ser Río Escondido de las mejores películas del indio, sobre todo por la inclusión de ese prólogo cívico cuando el muralismo mexicano y los corredores de Palacio Nacional le cuentan en la voz declamatoria de Manuel Bernal nuestra historia patria a la esforzada maestra, tiene la película secuencias afortunadas, sobre todo de Carlos López Moctezuma y de la misma María Félix, y aciertos fotográficos de Gabriel Figueroa. Con Río Escondido, un Indio Fernández inflamado de nacionalismo saludaba al nuevo mandatario y a la nueva clase gobernante. Esa fue una idea de producción diferente con la que, pues, el indio dirigió una segunda película para mí. Él ya había hecho antes Soy Puro Mexicano, en la que lancé yo a Pedro Armendáriz como estrella. Entonces pensé en la posibilidad de ese Río Escondido, que era una historia trabajada por Emilio Fernández, y si mal no recuerdo, con Mauricio Magdaleno, de adaptador. Era una vieja idea de Emilio Fernández, que con algunos apuntes de mi novela, La Tierra Grande, se hizo. Logré lo siguiente: buscar un pueblo por aquí cercano, a 10 minutos de la Villa de Guadalupe, en el pueblo natal de Juan Diego. Con eso te digo todo. Lo ambientamos, se quitaron algunos postes y líneas que había exteriores y se logró dar el ambiente necesario para la película. Eran los principios de la carrera de María Félix, que estaba entonces casada con Agustín Lara. Y el flaco era mi amigo también. Cuando tuve listo el contrato de María, sabía que sería injusto llevarla a un pueblo tan feo como donde íbamos a filmar, para obligarla a maquillarse en aquel sitio. Entonces, logré conseguir un tráiler de los que se hacen en Estados Unidos, muy prácticos, que se lo hice como camerino portátil a María, con lo cual el primer día de filmación que llegó a maquillarse, se llevó una bonita sorpresa y Agustín me dio un abrazo y me felicitó por la idea de haber dado esa posibilidad de tranquilidad a su mujer. Por mí lo echaron del pueblo. No, niña. Yo ya me iba de todos modos. El día en que nació ese hombre, Dios nuestro Señor condenó a Río Escondido. Don Regino no es un cristiano, niña. Es una fiera.
peor que los animales dañeros del monte. A mi hijo me lo mató hace un año. Vino el provecito a hacer su servicio social para recibirse de doctor. No le pudo curar un caballo que tenía muermo y aquí está enterrado, junto a su mamacita. Mi carrera profesional sí la inicié con Río Escondido. Inclusive estuve en las ternas de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas como candidato a actuación de cuadro. Era una maestra rural, víctima del cacicazgo de aquellos tiempos, y enamorada. Así que con las consecuencias de lo que ocurre con una maestra que se mete con un cacique poderoso y a una mujer tan bella, tan increíblemente bella como María Félix, otra maestra rural, y entonces pues me cambia, ¿verdad? Eso es aproximadamente mi actuación en el inicio de mi carrera cinematográfica. Surgió un actorazo que se llamaba Carlos López Moctezuma, consagrado también como un gran villano para el cine nacional. ¡No seas cobarde! ¡No le pegues a ese pobre caballo! No le pegue a una mujer, don Regino. Pudimos lograr una muy buena película porque llevábamos una muy buena colaboración de un camarógrafo de primera. Gabriel Figueroa es un gran colaborador del director por sus emplazamientos, por su forma de trabajo, etc. Y se logró una estupenda película. Nunca tuvimos la menor dificultad, para nada, absolutamente. Al contrario, siempre trabajamos mucho, muy a gusto. Y tuvimos, pues, resultados bastante favorables, ¿no? Gabriel, Emilio, pues para mí eran todos gigantes. Gigantes, realmente gigantes. Y yo entre ellos, llevándome cada uno de ellos con voluntad o sin ella, guiándome, llevándome casi de la mano para ser actriz.
Eso es la mayor satisfacción de una película mexicana. Haber asistido a certámenes internacionales del cual sacó menciones y la satisfacción de haber visto que era una película que podía ir al mundo entero con dignidad. Amor, por ti bebí mi propio llanto. Amor, fuiste mi cruz, mi religión. Es justa la revancha y entre tanto sigamos engañando al corazón. Amor. Para el año de 1947, cuando filma Río Escondido, María Félix se había consolidado como la estrella más rutilante del cine mexicano y pronto empezarían sus incursiones internacionales. Con Doña Bárbara, la película de Fernando de Fuentes en 1943, se iniciaba el mito y la leyenda. María, la devoradora de hombres. A partir de esa película, la Doña encarnaría en la pantalla mujeres fuertes, bragadas, dominantes. Bien inflamadas de amor patrio como en Río Escondido, o bien inflamadas de voluptuosidad y pasión, como en La diosa arrodillada. Había una compañía de las que eran socios los Alarraqui, una compañía Panamérica Films, creo. Tenían contratada a María Félix y me llamaron a mí a hacer la diosa arrodillada. Estuvimos trabajando, revueltas, varios escritores haciendo la adaptación. Por fin se hizo. Tuvo éxito, la diosa. Tuvo éxito. María estaba muy hermosa. ¿Te gustó? Dicha y bienestar para los que vivimos, Antonio. Para los que vivimos. En La diosa se reúnen en los papeles estelares María Félix y Arturo de Córdoba, interpretando sus papeles habituales. Ella, la bella mujer, la devoradora, que es capaz de trastornar al más virtuoso y centrado de los hombres. Él, el hombre maduro, crepuscular, el atormentado profesionista culto, triunfador, que es capaz de perder posición y fortuna por la pasión insana que le provoca la bella mujer. El productor era el que escogía los asuntos para determinado actor o actriz, ¿no? Por ejemplo, si trataba de María Félix, buscaban historias para María Félix, para Arturo de Córdoba, para Pedro Armendáriz, para Pedro Infante, en fin. Se buscan los asuntos, los productores principalmente, en casos también, iniciativa de directores, promoviendo determinada historia, que, en fin. Ya estás libre, Antonio. La fe de nuestro amor nos ha salvado. La fuerza de nuestro amor ha hecho un milagro. No mataste a Antonio, no. Ella murió su propia muerte. Ninguna sombra volverá a pesar sobre nosotros jamás. Nadie ha podido desatarnos. La noche ha terminado para siempre, Antonio.
El nuevo sexenio encontraría en otra de sus ya habituales crisis al cine mexicano. Si bien seguían produciéndose algunas películas de calidad, organizadas alrededor de los directores importantes y de las estrellas de renombre como María Félix y Arturo de Córdoba, el grueso de la producción acusaba una tendencia a las fórmulas que abarataran los costos sin que realmente importara la calidad del producto final. Sin embargo, a pesar de los malos tiempos, en los años siguientes se producirían todavía algunas películas excepcionales. Pero ese es tema de otros de nuestros programas.